En los antiguos muros de Durham Manor, una mansión que se alza sombría sobre el paisaje brumoso de Lancashire, Inglaterra, yace una historia que el tiempo y la mampostería intentaron sepultar por casi un siglo. En el año 2025, durante una minuciosa restauración, los trabajadores que despojaban las capas de papel, tapiz y yeso no buscaban solo un renacimiento arquitectónico, sino que desenterraron un secreto tan oscuro que aún hoy el eco de su revelación estremece a quienes conocen la verdad. Detrás de una partición oculta, en un espacio que no figuraba en ningún plano conocido, se encontraron con un descubrimiento macabro: restos esqueléticos humanos, un polvoriento libro de contabilidad con entradas que detallaban desapariciones desde 1932 y efectos personales que pertenecieron a las víctimas. Este no es un cuento de fantasmas, sino la cruda realidad de un horror doméstico, la verdad helada de lo que la familia Durham mantuvo oculto en las paredes por 93 largos años. La niebla se aferra a los torreones de la mansión como un sudario eterno, guardando los secretos que la luz del día apenas comienza a desvelar, revelando un capítulo sombrío en la historia de la región. La atmósfera que emana de las paredes de la mansión es casi palpable, una sensación de frío y opresión que parece trascender el tiempo, un recordatorio constante de las almas que quedaron atrapadas en su interior. Los sonidos, si uno escucha con atención, parecen llevar el eco de susurros olvidados, de lamentos que nunca llegaron a ser escuchados por el mundo exterior. La historia de Durham Manor es un testamento a la capacidad de la oscuridad para crecer en el aislamiento y a la tenacidad de la verdad para eventualmente salir a la luz, sin importar cuánto tiempo se tarde. El comienzo del siglo XX trajo consigo un aire de modernidad que, sin embargo, apenas rozó los remotos rincones de Lancashire. La región, con sus páramos salvajes y aldeas dispersas, era un mosaico de aislamiento y tradición. Durham Manor, majestuosa y apartada, era el corazón de este microcosmos. La propiedad, extensa y envuelta en un follaje denso, servía como una barrera natural que separaba a sus habitantes del mundo exterior, creando una burbuja de autosuficiencia y secretismo. La comunicación era limitada, los caminos rudimentarios y la gente, acostumbrada a valerse por sí misma, mantenía una distancia cautelosa con los forasteros. En este entorno de autosuficiencia, la familia Durham había forjado su propia historia, una que parecía tan inmutable como las antiguas piedras de su hogar. Los lugareños, con susurros y miradas esquivas, contaban historias de la excentricidad de los Durham, de su riqueza misteriosa y de su reclusión casi monástica. Pocos se atrevían a acercarse demasiado a la mansión, y los que lo hacían rara vez permanecían por mucho tiempo. La mansión, con sus innumerables habitaciones y pasillos laberínticos, parecía respirar un aire de antigüedad, un ambiente denso y opresivo que disuadía a los curiosos y ahuyentaba a los intrusos. Para el año 1900, la figura dominante en la propiedad era el patriarca Elias Durham, un hombre de maneras severas y una reputación impecable en los círculos de la alta sociedad londinense, a pesar de su preferencia por la vida rural y su aversión a la compañía ajena a su círculo íntimo. Sin embargo, su llegada a Durham Manor en 1905, tras la repentina y misteriosa desaparición de su padre, marcó un cambio palpable en la atmósfera de la casa. No vino solo. Le acompañaba su esposa, Eleanor, una mujer pálida y frágil, cuya belleza se desvanecía rápidamente bajo el peso de una tristeza inexplicable, y sus dos hijos, los pequeños Thomas y Beatriz, cuyas risas pronto se perderían en la solemnidad de la mansión, ahogadas por el silencio impuesto y la creciente sombra de su padre.
Este canal no es para todos. Se adentra en las sombras de la historia que muchos preferirían olvidar. Y lo que vas a escuchar a continuación es una de esas historias, una que desafía la comprensión y pone a prueba la fe en la humanidad. La opulencia de la mansión contrastaba con la miseria emocional que la habitaba, una dicotomía que se haría cada vez más evidente con el paso del tiempo. La presencia de Elias Durham transformó la mansión de un hogar ancestral a una fortaleza inexpugnable, donde las reglas eran suyas y el mundo exterior, una amenaza constante que debía ser mantenida a raya. El aire de Lancashire, ya de por sí melancólico, se volvió aún más pesado alrededor de Durham Manor, impregnado de una anticipación silenciosa de la tragedia que se gestaba. Los días y las noches en la mansión se sucedían con una monotonía inquietante, interrumpida solo por el eco de los pasos de los sirvientes o el chirrido de las puertas, sonidos que ahora parecían cargados de un significado ominoso. La operación de Durham Manor, bajo el ojo vigilante de Elias, se caracterizaba por una rigurosa formalidad y una disciplina casi militar. El personal, compuesto por cocineras, doncellas, jardineros y cocheros, vivía en una sección separada de la casa, su existencia regimentada por las estrictas normas impuestas por la señora Eleanor, quien, a pesar de su fragilidad física, ejercía un control férreo sobre el hogar, aunque este control estaba más dictado por el miedo a su esposo que por una genuina autoridad. Los días transcurrían con una rutina inquebrantable. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada tarea ejecutada con una precisión casi obsesiva, bajo la constante amenaza de la desaprobación o algo peor. Sin embargo, la fachada de orden y respeto comenzó a mostrar las primeras grietas cuando la primera cocinera, la señora Agnes Periwinkle, una mujer robusta y siempre jovial, simplemente desapareció a finales de 1908. Las explicaciones de la familia Durham fueron vagas y contradictorias. Se dijo que había vuelto a su pueblo natal por una enfermedad familiar, pero ninguna carta llegó de ella, y su familia, en un pueblo a pocas millas de distancia, nunca supo de su regreso. La casa adquirió entonces un silencio más profundo, un aire de cautela se posó sobre los sirvientes, quienes comenzaron a susurrar sobre la mala suerte de esta casa o la sombra que se cierne sobre los Durham. El año 1910 trajo otra ausencia inexplicable. El cochero John Finch, un joven apuesto y bien conocido en la aldea por su sonrisa fácil y su buen humor, se esfumó sin dejar rastro. La excusa oficial fue que había abandonado su puesto en busca de mejores oportunidades en la ciudad, una historia que pocos creyeron, ya que John había hablado con entusiasmo de casarse con una joven del pueblo y no era el tipo de persona que simplemente desaparecería sin decir adiós. El clima se tornó más pesado dentro de la mansión y los sirvientes que quedaban, aunque aterrorizados por las inexplicables deserciones, dependían demasiado de sus empleos en el aislado Durham Manor para abandonar la seguridad, por precaria que fuera, que la mansión ofrecía. Era una trampa dorada donde el miedo superaba la esperanza de una vida mejor en otro lugar. En el registro de la casa, que ahora sabemos que era el libro de contabilidad oculto, la entrada para Agnes Periwinkle decía partida, 10 de octubre de 1908. Dejó el servicio. Razón, enfermedad familiar grave. Para John Finch, la entrada con una caligrafía más apresurada y nerviosa simplemente rezaba fin de servicio, 17 de marzo de 1910. Desaparecido. ¿Qué estado estás escuchando esto y te preguntas como yo qué tipo de oscuridad podría consumir un hogar así al punto de borrar la existencia de personas como si nunca hubieran estado allí?
La tensión en el personal era palpable. Cada mirada se cruzaba con desconfianza. Cada ruido en la noche se magnificaba, convirtiéndose en el eco de sus propios miedos. La opresión de la mansión no solo se sentía en el ambiente, sino que se filtraba en la mente de quienes la habitaban, distorsionando la realidad y sembrando la semilla de la paranoia. Elias Durham, por su parte, se movía por la casa con una autoridad silenciosa. Su presencia era suficiente para congelar cualquier conversación. Sus ojos, fríos y penetrantes, parecían ver a través de las almas. Los perfiles de las víctimas, a medida que la historia se desvela, son sorprendentemente diversos, lo que sugiere un patrón de oportunidad más que de un objetivo específico, al menos al principio. Las víctimas incluían tanto a miembros del personal como, en años posteriores, a parientes lejanos que visitaban la mansión, lo que indica una escalada en la audacia de los crímenes. Antes de continuar con este perturbador relato, es importante recordar que lo que se describe es el resultado de años de investigación y el análisis de documentos que la familia intentó destruir, así como el testimonio de aquellos que años después se atrevieron a hablar. La señora Eleanor Durham, que para 1912 parecía aún más frágil y demacrada, su espíritu aplastado bajo el yugo de su esposo, fue la siguiente en pasar de esta vida, según el registro familiar. La causa oficial fue la neumonía, pero la rapidez con la que se dispuso el entierro y la negativa de Elias a permitir que su cuerpo fuera visto por otros que no fueran los más cercanos, levantaron sospechas no solo en la comunidad, sino también en su propia familia. En una carta fechada el 5 de mayo de 1912 de la hermana de Eleanor, Sarah, a un primo, se lee: «No puedo creer que Eleanor se haya ido tan rápido. Elias no me ha permitido visitarla ni verla por última vez. Me temo que algo anda mal en esa casa. Su última carta estaba tan extraña, hablaba de sombras en las paredes y un olor dulce y enfermizo que la asfixiaba». Esta carta, descubierta entre los efectos personales de Sarah años después, ofrece un escalofriante presagio de lo que estaba por venir. Las víctimas del personal eran a menudo personas sin lazos familiares fuertes en la zona o aquellos cuyas desapariciones podían ser fácilmente atribuidas a irse en busca de una vida mejor o a problemas personales. Los sirvientes eran generalmente jóvenes, solteros o viudos, y carecían de una red de apoyo que pudiera indagar demasiado profundamente en su ausencia, lo que los convertía en blancos perfectos para los actos finales de Elias. Para el año 1915, 3 sirvientes más habían dejado el servicio o desaparecido. Sus nombres, apenas garabateados en el ledger, eran Lily Thompson, la lavandera, una joven tranquila y trabajadora; Arthur Simmons, el jardinero, un hombre corpulento y taciturno; y Mary Jenkins, una joven doncella, recién llegada de una aldea vecina. Las entradas en el ledger para ellos son aún más escuetas y desprovistas de detalles. Lily Thompson, 23 de julio de 1913. Partida. Arthur Simmons, 12 de junio de 1914, dejó el puesto. Mary Jenkins, 5 de noviembre de 1915, ausente sin permiso. Ninguna de estas personas fue vista de nuevo. Sus nombres se convirtieron en parte del creciente misterio de Durham Manor. La atmósfera dentro de Durham Manor se volvió insoportablemente pesada, una mezcla de miedo y silencio que sofocaba cualquier atisbo de vida. Los pocos sirvientes que quedaban se movían como fantasmas, susurrando solo cuando era estrictamente necesario, y siempre con un ojo puesto en las sombras, temiendo ser los próximos en desaparecer. Las cenas eran momentos de tensa quietud, donde el sonido de los cubiertos contra la porcelana era el único indicio de vida en una casa que parecía haber sido abandonada por la alegría y la luz.
La mirada de Thomas Durham, el hijo de Elías, se había vuelto evasiva y sus gestos erráticos, señales de que la oscuridad de la casa estaba comenzando a consumirlo también. La mansión, que alguna vez fue un faro de la riqueza y el poder de la familia Durham, se había transformado en un mausoleo viviente, donde cada rincón guardaba un secreto y cada sombra una historia no contada. El catalizador que finalmente desencadenaría la verdad fue la inesperada visita de la sobrina lejana de Elías, Clara Durham, en 1928. Clara, una joven vivaz y de espíritu independiente, llegó de Londres con la intención de pasar el verano y quizás conocer más sobre su enigmática familia, de la que poco se hablaba en los círculos sociales. Sin embargo, su llegada coincidió con un período de gran tensión en la mansión, un aire de desasosiego que era casi palpable. Elías Durham, ya anciano, se había vuelto más reclusivo y temperamental, su piel arrugada como el pergamino y sus ojos aún más gélidos y distantes. Su hijo, Thomas, ahora un hombre de mediana edad, mostraba signos evidentes de una mente perturbada, con frecuentes episodios de irritabilidad, paranoias y en ocasiones miradas vacías que aterrorizaban a los pocos sirvientes que quedaban. Thomas había asumido la administración de la propiedad y era él quien mantenía el lúgubre libro de contabilidad. Sus dedos temblaban cada vez que hacía una nueva entrada. Su hermana, Beatriz, se había casado y mudado a América, según la historia oficial. Pero una de las entradas en el ledger, casi ilegible y tachada varias veces, fechada en 1926, decía Beatriz Durham, final de su presencia. Razones privadas. Esta discrepancia, junto con el silencio absoluto sobre su paradero, sembró la primera semilla de sospecha en Clara, una anomalía que no podía ignorar. Un día, mientras exploraba los pasillos polvorientos y llenos de telarañas, Clara encontró un diario viejo y desgastado, escondido en una estantería detrás de unos libros antiguos, casi como si hubiera sido arrojado allí a toda prisa. Pertenecía a la difunta Eleanor Durham, y sus páginas amarillentas, delicadas al tacto, revelaban una historia de terror personal. En sus páginas, Eleanor detallaba no solo su creciente terror hacia su esposo, Elías, a quien percibía como un tirano implacable, sino también sus observaciones sobre las sombras que se movían en las paredes y el olor dulce y enfermizo que a veces impregnaba la casa, un hedor que la perseguía incluso en sus sueños. Una entrada clave, del 3 de mayo de 1912, leía con una caligrafía temblorosa: Elías me ha encerrado. Dice que estoy enferma, pero veo lo que hace. El pozo, las paredes. No puedo. Los cuerpos. La entrada terminaba abruptamente, manchada con lo que parecía ser una lágrima seca. El descubrimiento de este diario fue un punto de inflexión para Clara, una confirmación de que sus sospechas eran fundadas y que la mansión guardaba un secreto mucho más siniestro de lo que imaginaba. Armándose de valor y con un nudo en el estómago, comenzó su propia investigación silenciosa, observando los hábitos de Elías y Thomas, notando las extrañas ausencias de sirvientes que nunca parecían volver de sus vacaciones o nuevos empleos. Se dio cuenta de que el número de personas en la casa siempre disminuía, nunca aumentaba, una constante hemorragia de vidas que pasaban desapercibidas. Las paredes de la mansión, gruesas y antiguas, parecían guardar secretos en su propia estructura, y el silencio en la casa era menos de paz y más de supresión, un silencio impuesto por el miedo. La aparición de un pequeño objeto personal, un broche intrincadamente labrado que Clara sabía que pertenecía a Agnes Periwinkle, encontrado por casualidad en un compartimento secreto de un antiguo escritorio, confirmó sus temores más profundos.
Este broche, con un grabado de un trébol de 4 hojas, había sido un regalo de la madre de Agnes, y la joven cocinera nunca se separaba de él. Su presencia en la mansión, después de supuestamente haber regresado a casa, era una prueba irrefutable de que la historia oficial era una farsa. En las profundidades de la mansión, el hedor, descrito por Eleanor, era apenas perceptible para los demás, pero para Clara, una vez que lo identificó, era un escalofrío que le recorría la espalda, una presencia fantasmal que la perseguía por los pasillos. Ella sospechaba que no era el aire viciado de una casa antigua, sino el rastro de algo mucho más siniestro, algo que no debería estar allí. Clara, a pesar del riesgo inminente y la creciente sensación de estar atrapada en una pesadilla, decidió actuar. Su vida dependía de desentrañar la verdad y escapar de Durham Manor antes de que ella misma se convirtiera en una entrada más en el macabro ledger de la familia. La investigación de Clara la llevó a una comprensión horripilante de los eventos dentro de Durham Manor, una verdad que superaba sus peores pesadillas. El punto de inflexión ocurrió cuando, en una noche de tormenta, con el viento aullando a través de las rendijas de las ventanas y la lluvia golpeando los cristales como tambores, Thomas, en un delirio febril y empapado en sudor frío, comenzó a murmurar incoherencias sobre las caras en la pared y el silencio que se traga todo. Clara, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, escuchó con horror cómo Thomas, en su estado de vulnerabilidad, revelaba fragmentos de la verdad, una verdad tan espantosa que apenas podía procesarla. Hablaba de su padre, Elías, como el arquitecto de los crímenes, un hombre que no toleraba la desobediencia, la crítica o el cuestionamiento de su autoridad, y que veía a las personas como meros peones en su retorcido juego de poder. Mencionó un pasadizo oculto, un lugar donde los problemas desaparecían y donde el aire era frío y pesado con el aliento de los muertos. Elías, un hombre con una mente retorcida y una obsesión enfermiza por el control y la pureza de su linaje, había convertido la mansión en su propio reino de terror, un santuario de depravación donde sus caprichos eran ley. La investigación de Clara se centró en los patrones de desaparición y en las extrañas modificaciones que Elías había hecho en la casa a lo largo de los años, buscando patrones y anomalías. Descubrió que Elías había contratado a carpinteros y albañiles locales para construir nuevas paredes y compartimentos, pero siempre los despedía abruptamente sin permitirles ver el trabajo terminado, un método astuto para asegurar que nadie fuera del círculo inmediato de la familia Durham conociera la verdadera naturaleza de las construcciones. Los métodos de Elías eran brutalmente eficientes. Las víctimas eran atraídas a áreas aisladas de la casa, a menudo bajo pretexto de alguna tarea especial o una conversación privada, y luego eran sometidas a severos tratamientos o extremos métodos para asegurar su silencio y la sumisión forzada. El diario de Eleanor, a pesar de sus páginas faltantes y censuradas, insinuaba un patrón de control coercitivo, abuso psicológico y una escalada alarmante de violencia por parte de Elías. Una de las entradas, escrita en un tembloroso garabato que apenas era legible, decía: Elías habla de la purificación de la casa. Me aterra. Siento que seré la próxima. El olor es indescriptible, como carne vieja y moho, pero más dulce, más putrefacto. Clara notó la ausencia de varias páginas en el diario, arrancadas con violencia y sin dejar rastro, lo que sugería un intento deliberado de Elías de borrar la verdad y silenciar la voz de su esposa, incluso después de su final elección. También descubrió cartas entre Elías y su hermana Beatriz, fechadas justo antes de la supuesta partida de Beatriz.
En una de ellas, Beatriz suplicaba desesperadamente: «Padre, déjame ir. Sé lo que haces. No puedo vivir con esto. Por favor, libérame de este infierno». La respuesta de Elías, descubierta en otra parte de la mansión, escondida en un cajón secreto de su escritorio, era escalofriante en su frialdad. «Tu lealtad es a esta casa y a tu familia. No hay escapatoria. Tu destino está sellado con el nuestro y no hay vuelta atrás». La confrontación con Elías era impensable para Clara, quien era consciente del peligro inminente que corría y de la implacable naturaleza de su tío. En su lugar, decidió buscar pruebas irrefutables, pruebas que pudieran hablar por sí mismas y desenmascarar la depravación que se ocultaba en la mansión. Sus esfuerzos la llevaron al sótano, un lugar húmedo y frío, donde un olor persistente, una mezcla de humedad, tierra y algo más putrefacto, se aferraba al aire, invadiendo sus fosas nasales y erizando su piel. Allí, detrás de una pila de leña y escombros que parecían haber estado allí durante décadas, encontró una puerta disimulada, casi invisible a simple vista, cubierta con una capa de polvo y telarañas. Al abrirla, reveló un pasillo estrecho que no estaba en ningún plano de la casa, un túnel oscuro que se extendía hacia lo desconocido. Al final de este pasillo, se encontró con una pequeña habitación oculta, sin ventanas, sellada herméticamente del mundo exterior. El aire era denso y opresivo, cargado con el hedor de la muerte y la descomposición. En el centro de la habitación había una serie de losas de piedra que parecían fuera de lugar, demasiado regulares y demasiado limpias para la suciedad del resto del sótano. Con ayuda de una herramienta de jardín que encontró cerca, una pala oxidada y pesada, Clara logró mover una de las losas con un esfuerzo sobrehumano, revelando un espacio oscuro debajo. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. Un horror que la dejó sin aliento. Huesos humanos, fragmentos de ropa desgarrada y efectos personales que coincidían con las entradas del ledger, los broches, los botones, los relicarios. Había encontrado las sombras en las paredes de las que hablaba Eleanor, el lugar donde Elias Durham había ocultado la evidencia de sus fatales crímenes. Su sangre se heló en las venas. Un escalofrío de pánico y repulsión recorrió su cuerpo. Este descubrimiento fue el clímax de su investigación personal, un horror palpable que le helaba la médula y que ahora la ataba a la mansión de una manera que nunca imaginó. Lo que Clara había desenterrado no era solo un crimen, sino una serie de finales actos que habían transformado Durham Manor en una tumba viviente, un monumento a la crueldad humana. El olor a putrefacción era abrumador ahora que la habitación se había abierto, un aroma que se grabaría para siempre en su memoria. Dejó un comentario con tu teoría sobre cómo Clara logró escapar con la evidencia y salir con vida de Durham Manor. La revelación de la escala de los crímenes en Durham Manor fue una sacudida para la comunidad local, aunque muchos ya habían sospechado que algo no andaba bien con la excéntrica familia Durham y las misteriosas desapariciones que los rodeaban. Lo que Clara Durham descubrió en ese compartimento oculto en 1932 y lo que los trabajadores de restauración de 2025 finalmente sacaron a la luz fue la verdad macabra de lo que la familia Durham había perpetrado dentro de sus propias paredes. El ledger polvoriento no era solo un registro de desapariciones, sino un recuento metódico y escalofriante de 8 fatalidades ocurridas entre 1908 y 1932. Cada entrada una vida arrebatada en silencio y ocultada con una frialdad calculada. Los métodos de Elias Durham para cometer estos actos finales eran simples, pero espeluznantemente efectivos, aprovechando el aislamiento de la mansión, la falta de supervisión externa y la lealtad o el miedo de su familia y personal. Las víctimas,
atraídas a los pasillos o habitaciones apartadas bajo falsos pretextos, a menudo bajo la promesa de una mejor paga o una tarea especial, eran sometidas a extremos métodos de asfixia o envenenamiento. Sus cuerpos luego arrastrados a los compartimentos ocultos dentro de las paredes o bajo los suelos, como si fueran meros objetos a ser desechados. El uso de cal viva, como lo revelaron las pruebas forenses de 2025, se empleaba para acelerar la descomposición y reducir el olor. Aunque Eleanor había notado su ineficacia parcial, el hedor persistía, un testimonio fantasmal de los crímenes. Elías había perfeccionado su sistema a lo largo de los años, volviéndose más audaz y más despiadado con cada desaparición no detectada, convencido de su impunidad. Las pruebas físicas encontradas en 2025 fueron abrumadoras e irrefutables. Los restos esqueléticos, identificados con precisión a través de los avances forenses modernos, correspondían a Agnes Periwinkle, la cocinera, John Finch, el cochero, Eleanor Durham, la esposa de Elías, Lily Thompson, la lavandera, Arthur Simmons, el jardinero, Mary Jenkins, la joven doncella, Beatrice Durham, la propia hija de Elías, y un octavo individuo, un primo lejano de nombre Edward Caldwell, que había visitado la mansión en 1930 y del que nadie había vuelto a saber. Los efectos personales: un broche de oro con un trébol de 4 hojas, un botón de uniforme de cochero, un relicario de plata con una imagen desvanecida, una horquilla de Carey, fueron cruciales para la identificación y para corroborar las entradas del ledger, cada objeto una voz silenciosa que clamaba por justicia. Una carta desgarrada y descolorida, descubierta en el bolsillo de los restos de John Finch, era un desgarrador adiós a su prometida, una prueba irrefutable de que nunca había dejado el puesto por oportunidades, sino que su vida había sido truncada brutalmente. La confesión de Thomas Durham, aunque en un estado de salud mental deteriorado y apenas coherente, proporcionó el eslabón final a la cadena de eventos. Sus murmullos y los garabatos incoherentes en el margen del ledger revelaron la implicación de él en algunos de los actos finales, actuando bajo la influencia tiránica y el terror abrumador de su padre. Él me dijo que era necesario. Había garabateado Thomas en una página del ledger que había arrancado y escondido en un zapato viejo, casi como un acto de confesión subconsciente, para mantener la casa pura, sin forasteros, para mantener el legado. La revelación expuso no solo los finales actos depravados de Elías Durham, sino también la complicidad por omisión y el miedo paralizante que mantuvo a su familia y a su personal en silencio. La mansión, que había sido un símbolo de prestigio y poder para la familia, se reveló como una cámara de horrores, un monumento al lado más oscuro de la naturaleza humana. Las consecuencias de las revelaciones en Durham Manor fueron devastadoras para la reputación de la familia Durham, a pesar de que los principales perpetradores ya habían pasado de esta vida cuando la verdad salió a la luz. Clara Durham, habiendo escapado de la mansión con el diario y el broche y luego contactando a las autoridades, desató una investigación exhaustiva en 1932, aunque limitada por las herramientas forenses de la época. Elías Durham, ya en su lecho de final elección, debido a una enfermedad, fue interrogado por la policía, pero se negó rotundamente a confesar, manteniendo hasta el final su delirio de purificación de la familia y su mirada desafiante. Murió antes de que se presentaran cargos formales, escapando de la justicia terrenal. Thomas Durham, en un estado de completa ruptura mental, su mente destrozada por los horrores que había presenciado y en los que había participado, fue declarado incompetente para ser juzgado y pasó el resto de sus días en un asilo psiquiátrico de alta seguridad,
Sus murmullos sobre las caras en la pared y la voz de mi padre, sirviendo como un testimonio fantasmal de los horrores que había presenciado y en los que había participado. No hubo un juicio público para los fatalismos de Durham Manor en ese momento, ya que la principal evidencia, los restos esqueléticos y la ubicación de los compartimentos ocultos, no se descubrió hasta el futuro lejano de 2025, cuando la tecnología forense y la restauración de la mansión finalmente permitieron desenterrar la verdad. Sin embargo, la investigación de Clara Durham, aunque limitada por la tecnología forense de la época y la obstrucción de la familia, resultó en una investigación discreta de la policía local. Los informes policiales de 1932, recientemente desclasificados de los archivos del condado de Lancashire, mencionan circunstancias inusuales en las desapariciones y la poca cooperación de la familia Durham, señalando que la policía consideraba el caso sin resolver, pero con fuertes sospechas. La historia de Durham Manor se convirtió en una leyenda local, susurrada con miedo en los pubs de Lancashire, un cuento de una casa maldita donde la gente desaparecía sin dejar rastro, devorada por sus propias paredes. La familia, o lo que quedaba de ella, se retiró aún más del ojo público, su apellido manchado por las sombras del escándalo y el misterio, y la mansión, sellada y abandonada, cayó en un estado de decadencia, sus secretos enterrados bajo capas de polvo, escombros y olvido, esperando ser descubiertos por la generación futura. La leyenda de Durham Manor, sin embargo, persistió, alimentada por los susurros y las supersticiones de los lugareños. Las paredes, cargadas con el peso de los secretos y el eco de las vidas arrebatadas, se erigieron como un monumento silencioso a la barbarie, un recordatorio sombrío de que la maldad puede prosperar en la intimidad y el aislamiento, lejos de la mirada curiosa del mundo. La casa, que alguna vez fue el epicentro de la vida de una familia y un símbolo de su estatus, se transformó en una tumba para aquellos que la habitaron, un lugar donde el tiempo se detuvo y los gritos de las víctimas quedaron atrapados en la eternidad. Lo que sucedió en Durham Manor es un recordatorio escalofriante de la depravación humana y de cómo a veces la verdad más oscura está escondida a plena vista, esperando ser desenterrada por el paso del tiempo y la persistencia de aquellos que buscan justicia.